planteamos solamente el asunto de por qué voy a comenzar, por qué voy a estudiar, por qué me voy a preocupar de conocer el texto. Eh, en el aspecto gramatical, en el aspecto gramatical, existen auxiliares para estudiar ese texto. Por ejemplo, vamos a leer la concordancia. Hay una concordancia que es muy buena, la Strong, por ejemplo, que da unas definiciones, al igual que el diccionario Vine, da definiciones y da etimologías de las palabras para poder encontrarnos con una prosodia correcta y con una sintaxis correcta que antes aprendía uno en español, en castellano, ¿verdad? Esos términos, la prosodia, la sintaxis, pero uno se olvida de todo eso. La cuestión es cuando uno está leyendo eh, los textos originales en griego y que en griego a uno lo están obligando a trabajar de nuevo con el prefijo y con el sufijo y agarrar los términos en griego para el significado. El significado que tiene el término en ese momento. Entonces alguna gente dice, ¿por qué el pastor habla tanto que el griego significa esto? Es porque la raíz, es posible que las versiones puedan cambiar el enfoque, pero cuando usted lee un texto original y lee que esos conceptos, esos términos tienen un significado, entonces usted va a plantear los significados y se va a ayudar a través de eso. Entonces, cuando hablamos de la gramática, yo debo estudiar cómo está conjugado el verbo, por ejemplo. En qué modo está conjugado el verbo. Si es en el infinitivo, si es en el pluscuamperfecto, si hay una yuxtaposición de un término con el otro. Entonces, uno está obligado a obtener conocimiento, hermano, a tener conocimiento. Y eso, a veces es que uno es valiente, ¿verdad? Y agarra un texto y lo lee y da lo que le parece que es lo que debe ser la interpretación. Pero una cosa que me parezca a mí y otra cosa es que yo ya haya estudiado cuál es el significado de ese texto, que sería lo más apropiado. Y lo otro es lo literario. Uno es lo gramatical y otro es lo literario. ¿Por qué tenemos que ver con lo literario? Porque mire, estas son cartas. Estas son cartas. Los evangelios no son cartas todas. Una es carta, como la de Lucas, por ejemplo. Esa es una carta. Pero los otros evangelios son como, son como, no quiero decir, como diarios que registran la crónica. Son crónicas, ¿verdad? Que van redactando y van dirigiendo en todo lo que Jesucristo hizo y cómo su doctrina era diseminada y cómo era respaldada por los milagros y por la palabra que tenía autoridad. Entonces, vamos a considerar eso y cuándo se escribe en prosa y cuándo se escribe en verso, cuando la literatura es una literatura, le llaman la vulgata, por lo general, el Nuevo Testamento eh, fue escrito en griego, por ejemplo. La mayor parte es en griego, pero se ve más claramente cuando se traduce al latín vulgar. Cuando hablamos de tanto el griego vulgar, el griego koiné que conocemos nosotros, como el latín vulgar, que es el latín del vulgo común, el que toda la gente entendía. Pero al principio no era así, que todo el mundo lo entendía, porque esta literatura, esta escritura era en romance, y el romance no era una lectura que todo el mundo podía leer. Por eso es que necesitamos entrar a leer la terminología griega. Y hasta que cuando este Jerónimo
paga para que se le escriba una versión donde él pueda entenderla y él pide que sea, ¿verdad?, en un latín que sea común entender, que todo el mundo, entonces le escriben la Vulgata Latina y de la Vulgata Latina procede la versión del Rey Jaime, procede la del Oso, la Reina Valera, y de ahí parte. Entonces, los estilos literarios tienen sentido si solo el que va a estudiar, pues, tiene conocimientos previos acerca de literatura. Ahora, las características de la definición. Una, que con este sistema de mensaje expositivo, el pasaje controla el sermón. Vamos a ir leyendo el pasaje y ese pasaje nos va a decir para dónde tenemos que agarrar. Hay un concepto bíblico. El pasaje controla el sermón. Ya no uno al pasaje, que lo obliga, que diga lo que uno quiera. No, aquí el pasaje yo dice qué es lo que Dios quiere decir. El predicador comunica un concepto, un solo concepto. Uno no tiene, si va a predicar estos sermones, por ejemplo, los apologéticos, pues, estoy hablando de sermón porque se presta en este caso los apologéticos, pero hay otro tipo de sermones que pueden ser sermones dirigidos. Cuando uno lee el texto y va dirigiendo y va induciendo al oyente a ir entrando a una razón, a una verdad, a un principio, a una característica, a un rasgo, a una doctrina, a un dogma. Uno puede ir dirigiendo a la gente hacia donde uno considere que es lo conveniente. Un solo concepto. En caso de dogmas, el dogma no parte de una dualidad. El dogma establece un solo significado y se cierra. Es cuadrado el significado. El predicador usa del conocimiento exegético para obtener su mensaje, la historia, la gramática y lo literal. Entonces, como decimos los exégetas, hoy día lo que hacemos es leer el diccionario Vine, la concordancia Strong, pero también hay otras concordancias, ¿verdad? La de Riri, y hay comentarios como los de Berkhoff, los de Hort, comentarios de MacDonald, los de Matthew Henry, que son los más conocidos, que podemos auxiliarnos, ¿verdad? Al estudiar un texto. Si ustedes van a la oficina, van a ver que hay 5 comentarios en la mesa, en el escritorio, y hay una Biblia. Entonces, yo encuentro un versículo. Por ejemplo, estaba trabajando con esta clase que estoy dando ahorita, y para poder encontrarme con esta verdad que yo quisiera resaltar en un mensaje, yo tuve que abrir esos comentarios, buscar el parecer de cada uno de ellos y buscar en el diccionario Vine, ¿verdad? En la parte de la lengua hebrea y la parte de la lengua griega. Y además tengo por acá un librito de griego instrumental y uno de hebreo instrumental donde yo me auxilio. ¿Por qué? Porque necesito tener fundamento de lo que yo voy a hablar. Y eso es importante. Entonces yo me aseguro que lo que yo voy a decir no es contrario a la doctrina bíblica, para comenzar. No es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, el conocimiento exegético nos ayuda a preservarnos nosotros mismos y a preservar también la iglesia. La otra es, y ahí termino, la verdad expuesta afecta directamente al comunicador y el Espíritu Santo, ¿verdad?, al predicador. Con esto quiero concluir con algo que me ha impactado y me ha impactado de una manera positiva, ¿verdad? He estado leyendo los mensajes que me han enviado los hermanos, los mensajes de 2 minutos. Me he sentido tan
confrontado con cada mensaje que yo estoy leyendo, que me han dejado anonadado y realmente me siento contento, pero me siento bendecido en el sentido de que cada mensaje que me han estado enviando, yo lo he estado leyendo con detenimiento y lo he estado recibiendo como mensaje. Y yo pienso, ¿sabe qué pienso de cada uno de ustedes, los que han entrado, que se pusieron a orar por ese mensaje? Que oraron para hacer ese mensaje, aunque solo era de 2 minutos, porque qué mensajes, hermano, qué mensaje. Miren, me ha pegado escalofrío y me he sentido tocado. Yo estaba antenoche acá, ¿verdad? Después de que vine del hospital, que andábamos con Anita por allá, yo estaba quebrantado, me puse a leer esos mensajes y qué bendición. Realmente los que lo han entregado hasta ahorita, déjenme decirles que lo han hecho excelentemente bien. Y solo por eso, la próxima semana, los que me entregaron los mensajes hasta el día de hoy, la próxima semana voy a ceder un espacio de la clase para que cada uno de ellos me lo predique, porque a mí me impactaron, ¿verdad? ¿Para qué esos mensajes me han impactado? Y si es las enseñanzas programadas para los 4 meses, bueno, yo estoy pensando que de ahí voy a tomar ya algunas copias ahí para plantear las enseñanzas futuras en la iglesia. Pero sí me ha bendecido. Los felicito a los hermanos que oraron, que leyeron, que se preocuparon por hacer algo. Y digo una cosa, lo que hicieron, lo hicieron en oración y le pidieron al Espíritu Santo que les ayudara, que les revelara, y lo plantearon como una predicación, pero en verdad fue una inspiración del Espíritu Santo y yo recibo esa palabra, ¿verdad? Porque solo yo, el que la hizo, el que la escribió, y yo que la he leído, ¿verdad? Me sentí impactado. Gracias, hermanos, por bendecirme. Mire, ese mensaje me ha refrescado bastante en el nombre de Jesús. Quiero dejarlos aquí con eso, hermanos. Sí, lean el material, porque el material del mensaje es positivo, pues plantea que esto debe dar conocimiento, que debe dar una intención, ¿verdad? Una intención de bendecir, de mejorar, que el contexto de las escrituras, ¿verdad? Es el más serio y el más responsable, que el texto seleccionado tiene que ver con las necesidades de la iglesia y que el propósito del mensaje y la vigencia de esa verdad impacte primeramente en la vida del predicador. Van a encontrar esto de la idea central. Me gustaría que la leyeran en casa, pero por hoy vamos a quedarnos aquí nomás. Si tienen alguna pregunta para cerrar, vamos a quedarnos ahí. ¿Una pregunta, hermanos? ¿No hay preguntas? Entonces, los hermanos, yo voy a dar el listado, voy a mandar el listado de los que entregaron su enseñanza de 2 minutos hasta el día de hoy, para que el día miércoles próximo lo puedan predicar. Vamos a darle 2 minutos a cada uno para que prediquen lo que han enviado en el nombre de Jesús. Hermanos, oremos para que el Señor nos bendiga. Amado Señor y Dios, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre bendito, siempre nos gozamos al recordarnos las escrituras de que nosotros somos privilegiados al haber sido alcanzados por la misericordia de Dios en Cristo Jesús, y por habernos alcanzado y habernos rescatado del pecado y de la muerte a través de su muerte expiatoria en la cruz. Entendemos que Jesucristo es
Dios es Rey, es Señor y el Mesías prometido para nosotros. Entendemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y lo confesamos abiertamente y no nos avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios. Bendice a mis hermanos, bendícelos con toda bendición. Pon en el corazón de ellos el anhelo por estudio de la palabra, por ese estudio que venga bajo la inspiración de tu Espíritu Santo, Espíritu bendito, que da sabiduría, que da conocimiento a todo el que la demande en el nombre de Jesucristo. Bendiga a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos miramos el próximo miércoles, si el Señor lo permite, para que estudiemos la otra parte en la que nos quedamos y de esa manera pues avancemos. Ya solo nos quedan 3 semanas para completar los hermanos que están pendientes, ¿verdad? Que están preocupados con la programación de las enseñanzas de los 4 meses. No, hermano, tómelo con calma, ¿verdad? Eso me lo puede entregar la próxima semana, yo lo espero. Ore al Señor y que el Señor le ayude para que salga bien y usted manténgase aquí en las clases, en el nombre de Jesús. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Bendiciones. Amén. Bendiciones, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, bendiciones. Amén. Bendito Dios.